Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet les da la más cordial bienvenida a esta emisión del Puente el día de hoy. Una emisión muy especial donde tenemos la voz de la juventud, la voz de diversos integrantes de un colectivo que aquí en la ciudad de Bogotá han venido adelantando propuestas muy llamativas y muy interesantes en torno a la construcción de paz. Un saludo muy especial a quienes también se suman a través del Facebook Live, en Marfil Educación Filosófica, también el Departamento de Filosofía de Uniminuto, el día de hoy. Saludos también a las personas que nos escuchan, no solamente aquí en Colombia, sino también fuera, en España, en Italia, en Uruguay, en Argentina, bueno, en varios países donde esta señal y esta frecuencia llega también a cada uno de ustedes. Les damos entonces la bienvenida y bueno, hoy vamos a hablar sobre construcción de paz, un tema interesante, un tema sin duda alguna llamativo, importante, significativo para las actuales circunstancias que vive el país y para la coyuntura que estamos viviendo como región. En ese orden de ideas, tengo invitados muy especiales, ya les comentaba que son jóvenes que nos vienen acompañando en ese orden de ideas y bueno, saludo en primera instancia a Viviana Maecha, que es líder de un colectivo de jóvenes que han venido adelantando propuestas muy interesantes en torno a la construcción de paz en la localidad de Engativá. Así que, Viviana, bienvenida al Puente, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio. Hola Simón, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, realmente es un curso de construcción de paz el que se viene llevando a cabo ya aproximadamente un mes y medio, yo creería. Y justamente como tú lo mencionas, es un curso que se enmarca en la necesidad de construir paz territorial. Digamos, en este momento estamos en Engativá. Sin embargo, esto es algo que se viene replicando en distintas localidades en Bogotá a partir, digamos, como de los acuerdos de paz, o bueno, la pérdida también del plebiscito en Bogotá y en diferentes ciudades de Colombia. Entonces, muchísimas gracias, Simón, por la invitación y por abrirnos estos micrófonos a nosotros y a nosotras. También aprovecho para saludar a Catherine Cortés. Catherine, bienvenida al Puente, bienvenida a Uniminuto Radio. Hola, buen día, muchas gracias. Gracias por permitirnos este espacio para hablar sobre la localidad, el momento en que empezamos a pensar la construcción de paz y sería muy importante empezar a hablar del territorio, que es uno de los temas más importantes que hemos empezado a abarcar a través del colectivo. Bien, ya estaremos entonces dando algunos detalles al respecto. Y José Ángel, bienvenido. Buenos días a todos y todas. Un saludo a Simón, a Mavi y a Katherine y por supuesto a los que nos están oyendo en este momento. Bueno, primero que todo resaltar la importancia de tratar estos temas de construcción de paz, más en nuestra coyuntura actual de posacuerdo y de la necesidad imperante que tenemos como país, como sociedad, de avanzar a la construcción de escenarios de paz concretos que se lleven en los territorios, sobre todo. Entonces, agradecer la iniciativa, el espacio brindado para hablar sobre la temática de la paz y la construcción de paz desde nuestras iniciativas. Muchas gracias. Muy bien, bueno, Viviana, comencemos y ahí les planteo también la pregunta a cada uno de ustedes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de construcción de paz territorial? Eso que se enmarca también en unas iniciativas muy importantes, sustanciales, en el marco de la coyuntura que el país ha venido viviendo en los últimos años y por supuesto que hoy en día también se destaca de manera significativa. Hablemos sobre ese elemento que me parece importante. Construcción de paz territorial. En términos generales, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este tema?
Bueno, Simón, como mencioné anteriormente, con la pérdida del plebiscito en el 2016, pues surge la necesidad de decir, bueno, ¿qué está pasando con Bogotá y qué está pasando con las otras ciudades de Colombia? Entonces nos damos cuenta de que las personas, digamos, no estaban considerando este tema de la paz como algo importante para los territorios. Entonces, ¿qué se ha venido trabajando? Es como entender las múltiples dimensiones existentes en los territorios. Entonces, en el curso iniciamos hablando con territorio, hemos hablado de género, hemos hablado del medio ambiente, porque hay que entender que, digamos, esto es una paz imperfecta y tampoco es que lo haga mal, porque tenemos que construirlo justamente las personas implicadas en nuestros territorios. Construir, digamos, también desde la perspectiva, porque no existe tan solo un concepto de paz, existen múltiples conceptos de paz que hay que entenderlos y que también, digamos, las mismas personas son las que van construyendo. Sin embargo, el acuerdo de paz se firma como una paz muy positiva, por decirlo así, y también a la vez negativa, como, bueno, es la ausencia de guerra, pero también es como, bueno, existen unos problemas estructurales bastante fuertes a nivel social que también tienen que solventarse. Uno de ellos es el tema del acceso a tierra. Sin embargo, esto se ve como o se fija más que todo en los campos, en la parte rural. Pero ¿qué está pasando en las grandes ciudades? Porque las grandes ciudades también están diciendo no a un plebiscito, están diciendo, bueno, no quiero salir a votar por un tema de anticorrupción. Entonces también surge la necesidad, bueno, también hagamos pedagogía con las personas para también llevar una conciencia, unas herramientas y unos elementos de conciencia social que permitan ver, bueno, de madre, tenemos que hacer algo para que esto no siga pasando, para que Colombia salga justamente de estos niveles de pobreza, de estos niveles de analfabetización y también analfabetización política. Porque a veces solamente decimos, bueno, la política está ya en el Congreso, está ya con los senadores, con los representantes de la Cámara, el Consejo, pero la política va mucho más allá. Y también es importante entender, uno, pues el territorio, como expresaba Catherine anteriormente, porque yo creo que nos hemos enfocado justamente en eso, en lo que podemos ir construyendo desde el territorio, entendiendo que en la localidad engativa existen múltiples colectivos que le han apostado a unos ejercicios diferentes, como también a la pedagogía, entonces pedagogía ambiental, pedagogía en género, que es algo bastante fuerte también acá en Engativa, entendiendo los altos índices de violencia hacia la mujer, pero también hacia las comunidades o sí, hacia las comunidades LGBTI más que todo. Entonces, por ahora tengo esto que decir. Gracias, Simón. Bueno, Catherine, usted también nos enfatizaba mucho en el ámbito del territorio. ¿Por qué hablar de construcción de paz territorial? Bueno, sí, entonces, como lo mencionaba también la docente, empezamos a hablar de construcción de paz cuando uno comienza a interpretar el territorio, no solo como eso de que siempre nos han enseñado de que es un espacio geográfico tan solo delimitado, con barreras, sino cuando se empieza a interpretar como esa modificación también simbólica que viene desde lo rural a lo urbano, ¿no? Cuando empiezan estos desplazamientos de lo rural al urbano y cuando se empieza a modificar todo el espacio, ¿sí? Y cuando en la ruralidad se entiende el territorio, como anteriormente lo dije, como algo simbólico, a través del cuerpo, de la casa, de todo lo que se constituye como la forma que podemos entender en el momento de comenzar a construir un espacio, ¿no? Y en relación con la naturaleza, que eso también es lo que se invisibiliza, porque cuando llegamos pues acá a las ciudades, porque también comienza a entrar ese modo de que la gente se desplace a través de este sistema de capitalismo, ¿no? Entonces, toda esa parte de como de la primera construcción, de cómo se entiende el mundo, de cómo poder comenzar a construir una tierra, todo eso se empieza a borrar, ¿no? Entonces, solo nos quedamos con que hay que empezar a poner un plan de ordenamiento territorial, unas leyes que delimitan eh, totalmente, pues digamos, un espacio, lo privatizan, digamos que ya los derechos y, y digamos cómo entendemos el espacio, es como lo que tenemos que empezar a ver en la construcción de paz, ¿no?
también cuando se comienza a violentar los cuerpos y no los entendemos como ese territorio, es por eso que ocurre, ¿no? Ya, pues digamos, lo que nombraba anteriormente la docente, ¿no? No estábamos de acuerdo con un plebiscito porque no entendíamos ese concepto, ¿no? Y pues siempre que llegamos, pues siempre nos hablan de territorio, pues como lo vuelvo a decir, ¿no? Como mi espacio, como no entre a esto porque esto es lo que nos pertenece, pero cuando empezamos a entender el territorio como un espacio para todos, ahí cambia más un concepto y creo que eso nos puede llegar a unir más para empezar a construir un proceso de paz, ¿no? Cuando no entendemos este tipo de procesos, o sea, digamos, sociales, históricos, pues eso hace que nos alejemos totalmente y no entendamos qué es, o sea, o cómo funciona detrás de todo lo que nos constituye. Ok. Viviana, y bueno, aquí también Catherine. Esperamos ahora que retorne a la transmisión José Ángel. Quisiera preguntarles, bueno, ustedes son jóvenes, ustedes han venido impulsando una serie de iniciativas y dándole una apuesta también a este escenario de la construcción de paz territorial. Hablemos de sus cotidianidades. Tengo entendido, por ejemplo, que Viviana Maecha es estudiante, ha estado vinculado a Uniminuto, también desde sus escenarios y sus contextos. Hablemos sobre ello, que me parece importante para poder situar y comprender cuáles son, digamos, las motivaciones que en sus contextos les llevan a pensarse y a reconocer la importancia de la construcción de paz territorial en nuestro país. Viviana. Claro que sí, Simón. Como tú lo mencionas, soy estudiante de trabajo social, pero yo, digamos, como procesos organizativos, hago parte, digamos, del Observatorio de Derechos Humanos Clau Zapata. Clau Zapata, pues, digamos, como que nos reconocemos en ese nombre porque fue un compañero de Uniminuto Soacha que fue asesinado justamente en el 2016. Él era defensor de derechos humanos, líder comunitario, bueno, como un sinfín de cosas que también nos representa como observatorio. Asimismo, hago parte de la Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos, que es una red que se encarga justamente como de propender y garantizar y hacer como, digamos, como decirlo, digamos, esquemas en las movilizaciones, pero también sacar denuncias cuando se vulneran los derechos humanos de las personas, porque también hay que entender que la construcción de paz también está en el marco de los derechos humanos. Y más, digamos, como desde mi profesión, que ya estoy próxima a salir, y es que desde trabajo social, uno, pues éticamente estamos enmarcados en los derechos humanos, pero también en la construcción de paz, en la construcción de paz en los territorios, en las comunidades, pero también en nuestras vidas, como tú lo mencionas, en nuestras cotidianidades, en cómo nosotros desde nuestros conocimientos, desde nuestras apuestas éticas, políticas, realizamos ejercicios, uno con nuestras casas, con nuestros hogares, y otro también con nuestras comunidades cercanas, que eso es bastante importante. Entonces, ¿qué hemos hecho, digamos, desde el observatorio? Bueno, entonces hacemos pedagogía dentro de la universidad, hemos estado en varios escenarios, como bueno, porque es importante los derechos humanos, porque también es importante salir a las calles y no solamente como la gente lo plantea. Nada, es que son los revoltosos, es que vienen a hacer, no sé, como escándalo, es que sí, como que no tienen una ideología política detrás de eso. Pero no, también es una forma de incidencia política y participativa, porque a veces nos dicen, no, solamente usted participa votando, pero no, existen otras instancias para generar participación política y esta es una de ellas, ya que en Colombia pues también se nos ha dado, la verdad, las cosas uno por medio de, a veces de hasta la misma violencia, que es lastimoso este hecho, ¿no? Que solamente nos den las cosas cuando nos levantamos y cuando salimos a movilizarnos o cuando los campesinos toman armas, porque así justamente funcionaba el país y también el mundo. Entonces la idea es como, bueno, cómo construimos mundos otros, cómo construimos país otro desde justamente esta pedagogía y la concientización social, digamos, en escenarios universitarios, porque a veces los universitarios y más cuando somos universidad privada, como que no tienen esa conciencia de decir, bueno, esto es lo que está pasando en el país. Cómo desde siendo jóvenes podemos cambiar esta realidad, podemos transformar lo que está pasando porque no está bien que asesinen a tantos líderes sociales,
no está bien que luego del acuerdo de paz o si el posacuerdo estén asesinando a más de 115 excombatientes, porque eso también, ¿qué lectura nos trae? ¿Qué tipo de lectura nos trae sobre un acuerdo de paz que también fue como el boom en ese momento? De no, bueno, ya logramos hacer un acuerdo de paz con uno de los grupos que lleva en presencia más de 54 años en Colombia, y vamos a hacer otro con el ELN, pero pues justamente llega un gobierno con el cual hay que también hacerle frente bajo las ideas, bajo justamente las concepciones que tenemos de construcción de paz. Y eso es lo que hemos también aportado desde el observatorio como desde la red universitaria, ahorita con este proceso de construcción de paz que está dinamizado por el observatorio, perdón, por el colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, que este colectivo pues ha venido también trabajando con las víctimas del conflicto armado, como también buscando estos familiares desaparecidos a manos del Estado o de los grupos armados. Muy bien. Catherine, también la misma inquietud, un poco como desde su contexto, qué situaciones la han motivado a liderar también estos procesos en el marco de todo lo que tiene que ver con la construcción de paz territorial. Sí, pues yo soy estudiante de estudios literarios, pero antes yo realicé un trabajo investigativo sobre soberanía alimentaria. Digamos que lo que dice la profesora, uno de los puntos que se tocan en los acuerdos de paz es como, digamos, también desde lo rural, las personas constituían, digamos, todas las formas de poder tener un acceso a un reconocimiento de las semillas, ¿no? De todo lo que era, digamos, la forma de alimentarse, ¿no? Entendiendo como un contexto de ellos cómo vivían y cuáles eran estos productos que, pues, comúnmente eran como entendidos en la zona donde ellos habitaban, ¿no? Digamos que desde el aparecimiento de estos, pues digamos, grupos armados, ya no se tenía la oportunidad como de reconocer toda la forma de soberanía alimentaria que ellos tenían, sino que más bien todo esto empezó a, o sea, a atribuirse a otras leyes, digamos, como tener que entrar a unos programas para poder seguir cosechando sus alimentos, poder seguir constituyendo todas esas transmisiones que pues la comida o en torno a los alimentos que ellos también tenían en sus tierras. Entonces, digamos que desde ahí yo también vi este contexto de que no solo por el hecho de vivir en una ciudad, no nos compete a nosotros también ser partícipes de todo ese proceso de producción que viene desde las tierras campesinas, que son las que nos proveen todos los días los alimentos, ¿no? Y como estas fuerzas de trabajo también son bastante importantes con relación con lo que todos los días nos constituye, ¿no? Y como pues anteriormente se nombraba, todo esto enmarcado hacia el proceso de entender, o sea, si empezamos a entender desde ese momento en que se empieza a transmitir y a hacer todo este tipo de formas para llegar a nosotros los alimentos, yo creo que desde ahí me pareció muy interesante empezar a pensar, ¿sí? Cómo se podía llegar a acercar a estos procesos de construcción de paz. Ok, bien, vamos con José Ángel también, la misma inquietud, un poco en la perspectiva de cómo usted ha venido en su contexto y en conjunto también con estas iniciativas de las que se están hablando, ha venido liderando y ha venido afianzando procesos de paz, de construcción, perdón, de paz territorial en Bogotá. Bueno, ahí se nos cortó la comunicación con José Ángel, al parecer tiene algunas dificultades con la señal. Hablemos ahora, Viviana y también Catherine, sobre el observatorio. Fastboard, ustedes nos lo han mencionado como un elemento
y como una institución importante en el marco de todo este proceso. Hablemos de ello porque me parece altamente significativo situar esta reflexión en este marco tan importante. Bueno, Simón, realmente es un colectivo. Discúlpame. Como ya lo venía diciendo anteriormente, es un colectivo sociojurídico. Sí. Está enmarcado obviamente en Orlando Falsborda, que yo creo que todos y todas lo conocemos. Es alguien importante justamente porque él nos dice algo, hay que realizar investigaciones con y con la gente, que ustedes saben que es el máximo precursor de la investigación IAP y que lo involucra mucho en cómo nos relacionamos con las comunidades, pero no solamente cómo nos relacionamos, sino cómo dejamos herramientas y elementos para empoderarlas, para que, digamos, lo que ya mencionaba en mis intervenciones anteriormente, es justamente cómo damos esos elementos para que tengan incidencia en sus territorios, para que tomen también decisiones de los mismos y digan, bueno, estamos haciendo este diagnóstico, esta investigación, pero es que es para ustedes. No es para sacar libros y venderlos y que sí, como que existe ese manoseo de la comunidad. Y dicen, no, hay que hacer acciones otras, hay que construir realmente relaciones importantes con las personas que están implicadas como en X o Y problema social. Bueno, este colectivo viene trabajando aproximadamente, si no me equivoco, 10 años, viene trabajando con las víctimas del conflicto armado y como lo mencionaba con el tema de desaparición forzada, han recuperado aproximadamente, que les digo, 20 cuerpos, 34 cuerpos de fosas comunes, se les ha entregado a sus familiares, que eso es algo también bastante significativo, sino que también han hecho como incidencia en la parte psicosocial y en la parte investigativa. Entonces, se cambia también la cosmovisión de, bueno, fiscalía entrega el cuerpo, tome el cuerpo su familiar y ya, ahí está todo. No. ¿Qué pasa justamente con esos rituales que se perdieron en el marco del conflicto armado? Había que retomarlos y digamos eso es algo bastante importante de lo que ha hecho el colectivo. Retoma esas tradiciones, retoma ese aspecto psicosocial, ese aspecto de contención emocional, porque es que el familiar de esa víctima sale totalmente devastado. Bueno, decía tal vez, puedo que lo encuentre vivo a mi familiar, pero me llaman y me dicen, no, ya encontramos sus restos, que obviamente eso es algo como que alivia, dice, bueno, ya al menos sé el paradero de mi familiar, pero antes la fiscalía y estos entes gubernamentales revictimizaban más, porque no le decían, qué pena no le decían al familiar, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo podemos hacer este proceso mucho más ameno? Sino que, bueno, vaya pues para la casa y está su cajón, váyase para la casa, que eso era lo que hacían un poco y este colectivo trata de generar procesos, digamos, en el Meta, lo que fue Guaviare, procesos totalmente diferentes con relación a las entregas de los cuerpos. Asimismo, también han realizado investigaciones de esas desapariciones forzadas, de la violencia y de cómo también el gobierno pues ha estado involucrado en todo este tema, que es algo que se está hablando justamente en este momento de cómo el gobierno ha sido también el mayor victimario en el marco del conflicto armado. Y bueno, también hay generado como otros procesos, digamos en Villavicencio tienen una escuela para madres, justamente víctimas del conflicto que no sabían leer, que no sabían escribir, y justamente los abogados le decían, bueno, firma acá, y ellas no sabían que estaban firmando, a sabiendas que esto podía ser perjudicial, digamos, también para sus derechos. Entonces ha sido también un proceso muy interesante, un proceso que se ha venido tejiendo y que se ha venido consolidando también en Villavicencio. Entonces sí son como esas apuestas importantes, interesantes que se vienen dando, porque también han hecho apoyo jurídico con los familiares, como, bueno, te estamos vulnerando este derecho, ven, miramos cómo hacemos los canales, cómo reorientamos este panorama para generar lo que les decía, acciones otras. Muy bien, seguimos en el puente, en esta emisión especial del día de hoy con nuestros jóvenes invitados, Viviana Maecha, Catherine Cortés, José Ángel Lozano, hablando sobre construcción de paz territorial, particularmente aquí en la localidad de Engativá, una localidad
donde se han venido agenciando una serie de procesos significativos altamente interesantes a la hora de pensar todo lo que tiene que ver con el tema de paz, con el tema y la construcción de paz en nuestro país, particularmente con jóvenes. A través de un curso en construcción de paz, donde vienen participando una serie de jóvenes. Ya Viviana nos adelantará un poco al respecto. Pero vamos con José Ángel, a quien hemos rescatado en el marco de nuestra emisión el día de hoy. Sé que ha tenido algunas dificultades propias del contexto, de la coyuntura con la red, pero bueno, vamos con José Ángel, que también nos va a compartir un poco también, un poco cómo se ha él venido apropiando de los diversos procesos en el marco de esta interesante propuesta. A ver, adelante, José. Listo, Simón, muchas gracias. Y primeramente pido una disculpa por las intromisiones. He tenido algunas dificultades con mi internet, pero creo que ya las solucioné. Y listo, retomando rápidamente. Pues primero que todo señalar que la necesidad de construcción de paz en nuestro país obedece a un proceso histórico complejo que ha venido constituyendo unas realidades sociales altamente conflictivas que han devenido en formas múltiples de violencia. Es decir, que la historia de nuestro país no solo está marcada por el conflicto armado interno, que es una parte significativa que hay que solventar a partir de la construcción de paz, sino que también hay que solucionar distintas realidades en los territorios y en las regiones que se configuran a partir de formas de violencia estructural, como lo diría Galton. ¿Sí? La, la violencia no solo es física, no solo se manifiesta de forma bélica en nuestro caso, sino que la violencia también se produce por condiciones sociales de desigualdad, de pobreza, de vulneración de los derechos humanos, ¿sí? Que todo esto pues configura conflictos sociales bastante problemáticos que debemos resolver a partir de la propuesta de construcción de paz. Pero una construcción de paz vista desde una dimensión compleja y eh, digamos que abarque los distintos aspectos de nuestras realidades propias. Es decir, que para una construcción de paz habría que solucionar el tema del agro, como lo plantea en el acuerdo de paz. ¿Sí? El tema de la concentración monopólica de la tierra, que ha producido pues una desigualdad en el acceso eh, a la misma por parte de los campesinos y adicionalmente ha generado una desigualdad en la distribución de los ingresos. O por ejemplo el tema con la vulneración de los derechos humanos, la persecución y las amenazas a líderes y lideresas sociales, a defensoras y defensores de derechos humanos, que actualmente persiste a pesar de la época de posacuerdo en que estamos y se ha agudizado. Es necesario ver en los territorios cómo podemos solventar esto a partir de la garantía plena de los derechos humanos y las libertades políticas. ¿Sí? Entonces esto con miras a que eh, la paz, por ejemplo, en el contexto urbano, también es importante mirarla desde ese tema de la violencia estructural. Es decir, de pronto en los contextos urbanos no ha impactado de la misma manera el conflicto armado interno como puede ser en el caso de las regiones rurales. ¿Sí? En nuestros contextos urbanos tenemos otro tipo de problemáticas que también son conflictivas, puede ser conflictos ambientales, conflictos sociales en cuanto a desigualdad, en cuanto a pobreza multidimensional, en cuanto también a la falta de garantía de derechos. También para la construcción de paz en la ciudad podemos hablar incluso de cómo eh, o potenciamos esa concepción del derecho a la ciudad. Hay múltiples discursos y múltiples eh, retos que se nos plantean para la construcción de paz en el contexto urbano y por eso es importante pues hablarlo desde las apuestas territoriales locales, desde lo que podemos hacer desde nuestra localidad. Y bueno, ya pasando a la segunda pregunta, ya pues particularmente como de mis procesos o iniciativas que he tenido frente a esa construcción de paz, pues también he ido un poco con la línea
en la cual se ha desenvuelto Mavi respecto a la defensa de los derechos humanos en los escenarios de protesta social. Pues yo particularmente hago parte desde hace varios años del colectivo 8 y 9 de junio de la Universidad Distrital, del Comité Estudiantil de Derechos Humanos de la Universidad Distrital, pues que está articulado a su vez con la Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos. Y desde ahí nos hemos pensado pues acciones y formas organizativas para cubrir esa demanda y esa necesidad de la defensa de los derechos humanos durante el ejercicio de la movilización social, que de por sí pues lo podemos asociar como un escenario bastante conflictivo en el cual se vulneran los derechos humanos por cuenta de las acciones y omisiones del Estado. Es decir, que el ejercicio de la protesta en nuestro país no está garantizado plenamente, ¿sí?, en la realidad fáctica, sino que enfrenta distintas formas de violencia que vulneran completamente el ejercicio democrático de este derecho, con el tema de la brutalidad policial a la protesta pacífica, con el tema de la estigmatización fuerte hacia los movimientos sociales, hacia quienes deciden ejercer este derecho legítimo, ¿sí? Y de esta manera hay múltiples formas en las cuales se vulneran derechos de las personas que deciden protestar. Por tanto, pues desde estas iniciativas organizativas vimos la necesidad de defender los derechos humanos en este marco de acción social. Y pues por otro lado, eh, también desde el ámbito educativo, pues yo soy estudiante de licenciatura en ciencias sociales y nos hemos pensado desde los distintos espacios académicos, seminarios, grupos de investigación, semilleros, pues también el tema de la construcción de memoria y cómo a partir de la enseñanza de la historia y de las pedagogías de la memoria se puede hacer también una reivindicación de derechos, se puede propender por la construcción de escenarios de paz, de territorios de paz. De esta manera, pues viendo la potencialidad pedagógica que se tiene para superar los conflictos, superar las formas de violencia y así avanzar hacia formas sociales de convivencia y respeto a los derechos humanos más eh, pertinentes para hablar de paz en nuestra sociedad. Bien, muchas gracias, José Ángel, porque sin duda alguna nos pones también en un escenario importante para pensarnos, para resignificarnos y para potenciar esa mirada crítica frente a los procesos de participación de muchos colombianos, en particular muchos jóvenes en nuestro país, pero también frente a la importancia de generar un sentido de pertenencia y de apropiación también de los procesos sociopolíticos en materia de construcción de paz en el país. Y es justamente dentro de ese escenario donde ustedes como jóvenes me parece muy interesante que estén adelantando un curso en construcción de paz territorial. Hablemos sobre ese curso, Viviana. Me parece muy pertinente la forma como lo vienen adelantando. Hablemosle y comentémosle a las personas que nos están acompañando hoy a través de nuestro Facebook Live, Marfil Educación Filosófica, a través del Departamento de Filosofía, quienes nos están escuchando a través de www.uniminutoradio.com.co, sobre este curso en paz territorial. Adelante, Viviana. Gracias, Simón. Bueno, este curso realmente era pensado en la presencialidad, pero pues por todo el tema de la emergencia sanitaria, pues nos obliga obviamente como a implementar estas herramientas virtuales que también, bueno, hay que empezar a adaptarnos un poco a ellos, aunque no sean tan cómodas como quisiéramos. Sin embargo, este curso viene como, se desprende de Bogotá con Ambiente de Paz, que es una plataforma que ha venido generando diplomados justamente en construcción de paz a lo largo de la ciudad, más que todo lo que fue Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, que fueron las tres localidades que mayoritariamente dijeron no al plebiscito. Ya luego, entendiendo ese panorama, en el marco de mi práctica profesional, se dijo, bueno, entonces con el colectivo Científico Jurídico Orlando Falsborda se dijo, bueno, entonces implementemos este mismo ejercicio, uno con las víctimas del conflicto armado y dos con la comunidad de Engativá.
Sin embargo, a lo largo como de la inscripción, nos damos cuenta que son jóvenes los que se inscriben en este proceso, que también es bastante interesante, porque somos los jóvenes, decía Jaime Garzón, los que tenemos que tomarnos las riendas de este país. Y realmente esto es muy cierto. Entonces, bueno, se hace la inscripción, se enfoca específicamente en la localidad de Engativá, ya que ya se había trabajado anteriormente con SUA, entonces se dice, bueno, entonces hagamos este proceso en la localidad de Engativá. Al principio se inscribieron 30 jóvenes, de los 30 quedaron aproximadamente 20, donde a veces asisten 17 personas, a veces sí asisten las 20 personas, es como algo muy como simultáneo en la participación. Ya hemos realizado 5 sesiones, y ahorita en estas realizaríamos la sexta sesión donde se tocaba el tema de territorio, se tocaba el tema del medio ambiente y territorio, de cómo también el plan de ordenamiento territorial atenta contra el medio ambiente y lo afecta totalmente, pero también cómo nos estamos pensando la construcción territorial, porque nunca se tienen en cuenta esas poblaciones y lo estamos viendo con Altos de la Estancia que están sacando a la gente, que muchas de las personas vienen desplazadas de distintos lugares del país y pues este territorio como que está siendo designado para otras cosas en la parte de la alcaldía. Entonces sacan a esas personas, también empiezan a pintar casas que sí están con las escrituras en Ciudad Bolívar, porque tienen un plan de ordenamiento territorial totalmente diferente a las necesidades de la sociedad. Entonces es como algo muy crítico, es como un curso muy crítico donde decimos, bueno, este es el contexto, esto es lo que está pasando, van ponentes, van docentes muy importantes con su maestría, ya ahorita también con doctorado, que también es algo importante porque nos da una perspectiva en contexto amplio también de su experiencia, porque eso es lo que también se necesita, saber las múltiples experiencias que se tiene, pero también este curso se ha forjado en el tejer saberes, porque como los docentes tienen conocimiento, también nosotros y nosotras como jóvenes también tenemos conocimientos y más que todo pues en el territorio. Entonces ha sido algo muy bonito, algo muy dinámico donde se ha venido tejiendo justamente estos saberes, se ha trabajado el tema de género y diversidad sexual, que es algo que particularmente no se toca, no se habla porque existe ahí unas controversias y unos conflictos justamente al hablar de género y diversidad sexual, que eso lo vimos también truncados en el acuerdo de paz, más que todo por la iglesia que decía, no, no hablemos de diversidad sexual, no hablemos de las familias conformadas por personas del mismo sexo, porque esto es algo de muchísima controversia. Que eso fue algo que abordamos la sesión pasada, se hace todos los sábados a las 10 de la mañana aproximadamente, y hasta el momento pues ha sido un curso que siento que hasta a mí me ha dado muchas herramientas y le ha dado herramientas también a los jóvenes, y eso para construir justamente territorios en paz, territorios también desde el reconocimiento del otro y de la otra, porque a veces nos hacen falta también reconocer las realidades múltiples existentes. Y digamos en la localidad de Engativá, que como todas las localidades también tienen sus conflictos, aunque el conflicto tampoco es malo, ¿no? El conflicto también permite transformar. Entonces, gracias, Simón. Ok, Catherine, hablemos ahora sobre esta apuesta importante en torno a los aprendizajes. A los aprendizajes, misma pregunta también para José Ángel, en el marco de este curso que se ha venido tejiendo, como lo señalaba Viviana hace un momento, con la participación de diversos, digamos, roles y enfoques que le aportan también esa mirada plural de la paz en nuestro país y en nuestros territorios. Hablemos sobre ello, que me parece interesante, significativo, profundizar en los aprendizajes que ustedes han venido cultivando y generando en el marco de este espacio. Bien, bueno, los aprendizajes han tenido bastantes aristas, diría yo. Una de ellas ha sido, como lo dijo anteriormente la docente, la arista medioambiental y cómo es, digamos, hay espacios contenedores, ¿no? Digamos, hemos pensado la localidad de Engativá, no solo como anteriormente lo dije, como un espacio geográfico o simbólico, sino también como este espacio, como contiene a otros, ¿no? Cómo se contiene un río, cómo se contiene un humedal, cómo a través de, digamos, los cambios transicionales que tiene, digamos, nuestra localidad, eso también viene acompañado con los cambios que tienen los niveles de un río y cómo desde allí también se puede empezar a pensar
y a cambiar la forma de ver la localidad, ¿no? Otra de las aristas ha sido el enfoque de género. Digamos que no se tenía muy en cuenta, digamos, cómo se pensaba a las personas o a la población LGTBI en el momento del conflicto armado, cómo se reconocían estos cuerpos, cómo ellos también han tratado de tejer una lucha para su propio reconocimiento y que, digamos, no se silencie la voz, porque digamos, pues digamos, dentro del grupo hay un gran representante de esta población, pues él comenta eso, ¿no? Comúnmente se silencia, no hay una diferencia entre la diversidad sexual, cómo se trata la forma de género. Además, también hemos llegado a conocer varios mecanismos de cómo podemos participar para defender nuestros derechos, ¿no? Los derechos fundamentales. Hemos llegado, digamos, a debatir cuáles son los mecanismos que efectúan más, digamos, la forma para poder hacer, no sé, una demanda, todos los mecanismos que nos pueden llegar a acercar y también cómo a través de esos mecanismos podemos tejer comunicación con las personas y poder acercarnos no solo como a ver los derechos como algo totalmente alejado, sino como algo que cada día nos compete más como personas. Entonces, hemos tratado de tejer varios saberes y digamos que en cada finalización del taller se compone como la construcción, no sé, desde la escritura o desde el medio artístico, todos esos saberes. Entonces también lo que se quiere es como llegar a constituir formas de todo lo que hemos aprendido para poderlo transmitir a las personas de nuestra localidad. Muy bien, José Ángel. Vamos también con su participación frente a esta misma inquietud, los saberes que se han construido en ese sentido. Listo, Simón, muchas gracias. Pues yo creo que el curso de constructores de paz nos ha enriquecido bastante en temas de apropiación de nuevos conocimientos, diálogo de saberes y también construcción de posturas ético-políticas en torno eh, a la construcción de paz en nuestros territorios. ¿Sí? Eh, las temáticas que se han abordado hasta el momento han sido bastante pertinentes y han tenido ese componente teórico práctico y a su vez también se han abordado de forma reflexiva. ¿Sí? Hasta el momento hemos trabajado el tema del territorio, el tema ambiental, el tema de los conflictos locales, los derechos humanos y también el enfoque de género. Y pues esto se ha abordado a través de ponencias por parte pues, de expertos en las temáticas, que nos ha permitido como tener una aproximación rigurosa, a su vez también con un enfoque académico bastante marcado, que es importante también para la construcción política. Entonces no podemos descuidar o desligar el enriquecimiento académico, el trabajo académico con el trabajo político. Es necesario para consolidar acciones concretas que incidan en las realidades. Eh, hacer esto a partir de un estudio, una comprensión certera de estas mismas realidades. ¿Sí? Entonces, em, también una de las potencialidades que nos ha permitido hasta el momento el curso, sin lugar a dudas, es mirar de otra manera nuestro territorio, en particular en la localidad Engativá. De pronto, muchas veces asociamos que Engativá eh, no, no tiene problemáticas sociales por ser de pronto un territorio de clase media, ¿sí? Donde reside una población supuestamente estable en términos socioeconómicos, lo cual es desacertado en tanto que pues en nuestro país para ser de clase media se necesita ganar menos de un salario mínimo
entonces eso realmente no mide nuestras condiciones sociales, políticas, económicas reales y por lo tanto no, es importante identificar las problemáticas que realmente tenemos negativas, ¿sí? En torno al conflicto ambiental que existe con los humedales, con el río Bogotá, también con el tema de cómo se ha configurado económicamente la localidad, cómo estamos en temas de informalidad o cuáles son las problemáticas específicas en los barrios, cómo se encuentra la configuración urbana en la localidad, cuáles son las realidades socioeconómicas en las comunidades y en los barrios. Y pues a partir de ahí es importante para pues eh, identificar nuestras propias realidades y a su vez pensarnos o proyectarnos unas formas de, con todo este conocimiento que hemos construido colectivamente, también enriquecerlo y llevarlo también con las comunidades que viven en los territorios, ¿sí? Entonces también es importante que de pronto eh, de este curso se pueda generar, no sé, iniciativas de educación popular mediante las cuales se pueda construir lazos, eh, lazos de solidaridad, lazos de colectividad con las poblaciones, de tal manera que haya una construcción colectiva del territorio, la apropiación del mismo, también para la reivindicación de derechos y la, la transformación de realidades que de pronto se muestren desiguales o opresivas para las personas, con el fin pues de efectivamente materializar la construcción de paz. Ok, seguimos entonces abordando y profundizando esas miradas que ustedes nos han planteado hoy. Ustedes como jóvenes que sin duda alguna han venido conociendo de cerca la realidad de todo lo que es la localidad de Engativá en materia de construcción de paz. Ustedes han dado unos marcos de referencia importantes para entender esta apuesta y esta mirada en torno a lo que es la construcción de paz. Quisiera preguntarle, ya entrando en el tramo final de nuestra emisión el día de hoy, a cada uno de ustedes también como cuáles son los retos. ¿Qué esperarían ustedes como jóvenes que este curso que han venido liderando y que se ha venido desarrollando pudiera impactar de manera significativa en Gativá particularmente? Atendiendo obviamente a la dinámica estructural que supone vivir en un país también tan complejo como el nuestro, que ha atravesado y ha trasegado por circunstancias eh, muy significativas en materia de violencia, en materia de todo lo que ha sido la construcción de memoria, todos esos procesos que hoy en día están en boga también, en prácticas de reconocimiento de los diversos actores sociales y políticos. Hablemos sobre esos retos y esos desafíos que ustedes conciben que pueden tener como participantes de todo este proceso en el marco de esta apuesta por construcción de paz territorial. Ok, Simón. Yo creo que los retos son varios. O sea, como tú lo mencionas, vivimos en un país bastante violento, bastante conflictivo, y eso nos lleva también a tener como mayores precauciones al momento justamente de llevar esa educación popular, como lo menciona Ángel, a llevar procesos con las comunidades, porque es de saberse que con el gobierno actual han aumentado, digamos, los hechos violentos hacia las personas líderes de procesos organizativos. Entonces yo creo que los retos es justamente cómo llevamos estos conocimientos, que yo creo que se los menciono mucho en el curso, cómo llevamos ese conocimiento que estamos adquiriendo, porque no es algo que no, me lo quedo yo y es para mí, no, es algo que se tiene que transmitir, que se tiene que llevar a las comunidades, justamente porque esto tiene que ser réplica en cada barrio en el que estemos, en la localidad o en las distintas localidades de la ciudad, porque un reto justamente es crear esa conciencia, crear ese empoderamiento, que la gente, obviamente que esto está determinado por una estructura económica capitalista que individualiza a las personas, pero justamente es como vamos tejiendo sociedad, cómo construimos justamente ese tejido social, que es uno de los retos bastante grandes porque dicen por ahí,
O sea, la unión hace la fuerza y realmente necesitamos unirnos, necesitamos que las organizaciones sociales que van cada una por su lado, pues empiecen a unificarse, empiecen a unirse, empiecen a trabajar mancomunadamente, obviamente encontrando unos puntos de convergencia bastante importantes, porque a veces decimos, no, es que yo me voy con esta bandera, no, yo me voy con esta otra, y así, o sea, como que nos hemos ido fragmentando tanto que no logramos transformar nada por unas disputas de logos, que eso es lo que ha venido pasando. Entonces, como que el mayor reto sí es como crear esos puntos de convergencia que ya existen porque queremos un país diferente, pero es entendernos también desde la complejidad, entendernos desde nuestras realidades, desde que queremos cambiar el país, que queremos transformar estos hechos violentos, estas problemáticas sociales por un país diferente, que sea para todos y para todas. Em, sí, yo creo que, y también legitimar, yo creo que uno de los retos es legitimar justamente esas acciones que se están realizando, porque a veces como, no son solamente pelados que vienen aquí, que vienen a hacer sus cosas, entonces como que no existe una validez de lo que se está haciendo. Y justamente porque a veces no hay consistencia de los mismos actos, entonces es como, bueno, vamos a hacer este proyecto, listo, entonces seamos constantes en ese proyecto, terminemos el mismo, obviamente con precauciones, porque obviamente deben existir las precauciones, porque no solamente son los paramilitares, porque hay que hablarlo bastante claro, no solamente son los paramilitares los que están intimidando a las organizaciones sociales, sino como lo hemos visto recientemente, el Ejército Nacional también está intimidando a las organizaciones, a los comunicadores sociales, periodistas. La policía también ha hecho estos actos que cuando muchachos en negativa están pintando murales acerca del medio ambiente, pues hay amenazas. Y eso también es bastante delicado. Yo creo que es cuidarnos eh, como sujetos que queremos cambios en el país, justamente para poder seguir adelante con lo que se está haciendo. Yo creo que eso también son las oportunidades del curso, llevar y transmitir los conocimientos para que, no sé, en las próximas elecciones la gente diga, no, bueno, políticamente este es el panorama, económicamente este es el panorama, así queremos construir un territorio diferente, así queremos construir nuestras concepciones de paz. Pero obviamente esto va en el diálogo de saberes, en el conocimiento que podamos obtener también. Entonces, siento que ese sería como uno de los retos. Muy bien, Catherine. Bueno, yo creo que uno de los retos es totalmente ese verdadero acercamiento. Digamos que no solo entenderlo como acercarse, sino saber cómo acercarse, porque digamos también como lo hemos visto, ¿no? También existen unos medios de comunicación totalmente fragmentados, pues ya que cada persona tiene como su derecho o la forma de ser el receptor de una información, ¿no? Pero también es tener la responsabilidad de cómo llevar esa información, cómo quiere saber, no solo pues manipularla de una sola forma, ¿no? Sino darle todas esas dimensiones para que haya un verdadero cambio, ¿no? Entendiendo que también la localidad se construye a través de una educación, ¿no? Cosa que comúnmente es una forma para que todos estos programas o formas de cómo se quiera entender algo, pues digamos, no sea posible. Entonces, es también tratar de identificar todas esas, pues digamos, toda la población que conforma la localidad también desde lo educativo para poder llegar a implementar estos cambios, ¿no? Y saber cómo hacerlo. Ok, José Ángel. Listo. Yo creo que uno de los retos en torno a construcción de paz territorial nos lo deja la experiencia del paro nacional durante finales del año pasado, en el sentido de que con el proceso de movilización social que se desarrolló bastante amplio, abarcando, en el caso de Bogotá, movilizaciones eh, de los sectores populares en las distintas localidades. Eh, Nos deja como esa proyección y esa necesidad de fortalecer el movimiento social y popular precisamente en el contexto urbano. Entonces,
nosotros como defensores de derechos humanos o jóvenes o en general ciudadanos activos que ejercen su participación política en el marco de la democracia participativa, debemos impulsar, apoyar y articular los distintos procesos organizativos que se generen a nivel local en los distintos territorios de la ciudad. Entonces es necesario precisamente retomar ese proceso de movilización que pues desafortunadamente se estancó por la coyuntura sanitaria que estamos viviendo actualmente, pero que a futuro es necesario retomarlo, es necesario seguirlo construyendo para que se vayan fortaleciendo precisamente esos lazos sociales y esas identidades colectivas, esas formas de organización social y comunitaria que estaban empezando a construirse. Y en nuestra localidad es necesario, retomo con lo que había dicho en el punto anterior, la educación popular, de tal manera que no solo agrupe de pronto a los jóvenes en espacios como el del curso de constructores de paz, sino que se lleve más allá y se generen escenarios amplios para la participación tanto de jóvenes, estudiantes secundaristas, trabajadores y trabajadoras, mujeres, adultos mayores, población LGTBIQ, entre otros sectores sociales diversos, de tal manera pues em, que desde espacios de construcción colectiva se vaya eh, fortaleciendo estos conocimientos que hemos adquirido, se vaya divulgando, pero se vayan apropiando en función de pensar nuestro territorio y actuar en él de manera conjunta para conseguir algún tipo de transformación que nos beneficie. Bueno, muy bien. Entonces, le agradecemos a Viviana Maecha, a Catherine Cortés, a José Ángel Lozano su participación en el puente el día de hoy. Muchas gracias, jóvenes, líderes, también dentro de todos estos procesos que se vienen adelantando. Y gracias por suscitarnos y por invitarnos a reflexionar en torno a la importancia de la construcción de paz territorial en nuestro país y en nuestra localidad, particularmente aquí en Gativá, en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Simón, por darnos este espacio, por la invitación, por permitirnos también dialogar acerca de estos procesos que se vienen llevando, justamente para que todas las personas que nos estén escuchando, pues puedan aplicar también estos escenarios y los puedan replicar esos territorios. Entonces, muchísimas gracias y hay que apostarle a la paz, hay que seguir construyendo paz, hay que seguir realizando presión social porque este acuerdo de paz no se puede caer a pesar de que parece que cada día vamos como de en peor y va en detrimento también estos acuerdos, pero justamente hay que luchar por los mismos. Listo, bueno, a ustedes muchas gracias y bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. Muchas gracias a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas y recuerden, este es El Puente que se emite a través de Uniminuto Radio. Agradecimientos a Edwin Álvarez Donato que nos ha seguido allí en el Control Master y también a quienes han hecho posible este contacto también con nuestros invitados el día de hoy. A la profesora Heidi Pinilla, muchas gracias y a todas aquellas personas que nos han acompañado y nos siguen permanentemente a través de nuestras diversas plataformas. Que tengan todos feliz resto de día y bueno, la invitación siempre para seguir siendo constructores de paz. Chao, chao.